Esta es una guía actualizada sobre qué MacBook comprar, sobre qué modelo es recomendable para edición de video principalmente. Si te dedicas a motion graphic o a diseño gráfico también te puede servir porque los programas más o menos consumen los mismos recursos. Y cada año que pasa hay modelos con nuevos procesadores. Por un lado eso está bueno porque tenemos más opciones para elegir, pero por el otro se hace más difícil la decisión. Mi nombre es Augusto Calini y tengo un team de postproducción audiovisual para youtubers con millones de reproducciones y suscriptores. Y después de toda mi vida trabajando con Windows, hace unos años me lancé a probar qué onda con MacBook. Fui por una Air M1 en ese momento y a partir de ahí me di cuenta que este era el futuro de las laptops. Está todo el contenido en mi canal, así que está disponible ahí para que lo vean. Con el tiempo la actualicé a una MacBook Pro M2 Pro que se convirtió en mi computadora principal. La usaba a diario para edición de video y a finales del año pasado la cambié por esta MacBook Pro M3 Pro. Y acá estamos, esta ya es mi tercer MacBook y estoy más que conforme con el rendimiento. Y la verdad es que la M2 Pro la cambié por una cuestión de que estoy cerca de Estados Unidos y entonces puedo conseguirla al mismo precio que en Estados Unidos y eso la verdad que es un beneficio que voy a aprovechar mientras pueda. Así que fue un cambio técnico de actualización y también obviamente me sirve para crear contenido en el canal y que ustedes puedan ver qué tal rinde. Puede ser que se venga actualización por la M4 Pro, yo la tiro, la dejo picando. Como les comentaba, esta ya es mi tercer MacBook y estoy súper conforme con el rendimiento. Para edición de video todos los días la uso, le doy con todo. Meto proyectos muy pesados y se la recontra banca. Y si está buscando una MacBook es porque estuviste investigando y ya sabrás que medio que en laptops todavía no tienen competencia. Y estoy hablando en cuanto a construcción, duración de batería, pantalla, rendimiento. Es como un combo perfecto para una laptop. Recién ahora otras marcas están implementando con procesadores Snapdragon, que es la misma tecnología que la de las MacBooks, así que habrá que probar. Son laptops con Windows. De momento, por las reviews que estuve viendo, es como que está muy crudo todavía, está muy verde. Todavía en ese sentido Apple le lleva como unos 4 o 5 años de ventaja. Entonces nada, será cuestión de tiempo, pero ya van a llegar laptops con Windows, con esta tecnología y que tengan un rendimiento verdadero para trabajar. Por el momento, para mí la mejor opción es Apple. Y para saber cuál comprar, quiero hacer este video lo más simple posible. Sin tanto tecnicismo, sin tantas especificaciones. Lo quiero llevar a tierra. Apple tiene dos modelos. Por un lado, MacBook Air y por el otro, MacBook Pro. Las principales diferencias son que las MacBook Air son más finitas, delgadas, más transportables, un poquito más chiquitas, más livianas, con menos puertos y lo más importante es que no tienen refrigeración activa. Es decir, no tiene ventiladores. Es como un smartphone que no tiene ningún ventilador, sino que se refrigera con su carcasa, con el aire, digamos. Esto quiere decir que en tareas de alto rendimiento, como por ejemplo puede ser renderizar un video, el procesador bajará su rendimiento para no sobrecalentarse. Y eso hará que el render tarde un poco más. Esa es la teoría, pero en la práctica es un poco distinto. La verdad que no se nota tanto esa baja de rendimiento del procesador. Tengo muchas pruebas hechas con la MacBook Air M1 y con la MacBook Air M2 en edición de video y en render. Están todas publicadas en mi canal, las pueden ir a ver. Por otra parte, las MacBooks Pro, estas tienen más puertos, HDMI, tarjeta de memoria, puertos más rápidos también. Y a diferencia de las MacBooks Air, sí tienen ventilación activa. Tienen ventilador por acá, por encima de la pantalla, lo que hace que el procesador rinda siempre al máximo. Si bien los ventiladores no se encienden casi nunca, solamente cuando le exigimos mucho, están ahí para ese momento cuando necesitemos renderizar un video, por ejemplo. La pantalla es mejor también, tiene un poco más de hercios, más brillo. Y en teoría las Pro se llaman Pro porque son de un uso profesional. Para mí es un poco injusto decir que una MacBook Air no es para un uso profesional porque por su rendimiento sí son de uso profesional. Eso es un argumento de Apple y de los fanboys defensores de Apple que usan eso como justificación para pagar más por un modelo Pro. Estos son los modelos que están a la venta oficialmente hoy en día. MacBook Air tenemos de 13 pulgadas con procesador M2 y M3 y de 15 pulgadas tenemos con procesadores M3. Todas vienen de base con 16 GB de RAM y 256 de disco. Todavía podemos conseguir stock de modelos anteriores en tiendas no oficiales de Apple, como puede ser la MacBook Air M1, la M2, la M3. Lo que tienen que saber es que la M1 no tiene versión de 15 pulgadas y tiene un diseño más curvado, distinto, y en tanto la M2 y la M3 sí tienen una versión de 15 pulgadas. Esos pueden ser los modelos que van a conseguir en otras tiendas y también puede ser que consigan modelos de MacBook Air con 8 GB de RAM, que es como venían de base anterior.
anteriormente. Se agradece muchísimo que pongan ahora 16 GB de RAM como base en las MacBook Air, que si bien con 8 GB de RAM funciona bien, para tareas un poco más pesadas 16 de RAM va mejor. Si le van a dar un uso de edición de video, yo sugiero ir por una con 16 GB de RAM. Anteriormente yo esto no lo recomendaba porque claro, ponerle 16 GB de RAM a una MacBook Air eran 200, 300 dólares más y no tenía ningún sentido. Hoy en día están al mismo precio y con 16 de RAM. Así que nada, algo positivo. Se podría decir que bajaron el precio. Igual les repito, 8 GB de RAM anda bien, sirve, va a aguantar bien varios años, pero si Apple de base ahora le está poniendo 16 a las MacBooks Air, para mí es muy probable que las nuevas funciones de Apple Intelligence necesiten más memoria RAM para funcionar de manera fluida. Esto hablando en los próximos años, meses. Mi recomendación con los modelos Air es que vayan por la que mejor característica consigan al mejor precio. Es así. Aunque yo me la pensaría, por ejemplo, si estoy medio corto de presupuesto y consigo una MacBook Air M3, por ejemplo, con 8 GB de RAM a menos de $1000, a 900 dólares, 950 se puede llegar a conseguir. De hecho, antes de grabar este video la vi en Amazon a 950 dólares, obviamente en Estados Unidos. Pero nada, son los precios que van a empezar a aparecer con los modelos de 8 GB que ya no van a estar disponibles en los próximos meses. Pero bueno, es decisión de cada uno. Lo importante es que sepan que una vez que compren no van a poder actualizar la memoria RAM, no van a poder aumentarle ni la memoria RAM ni el SSD. Lo aclaro porque es algo que me preguntan bastante frecuentemente. En tanto a las MacBooks Pro, los modelos que vende Apple actualmente son de 14 pulgadas. Tenemos con M4, que es un modelo polémico a mi parecer, que no tiene demasiado sentido, ya vamos a hablar más adelante sobre eso. Y también están los modelos con M4 Pro y M4 Max. De 16 pulgadas tenemos las M4 Pro con algunos núcleos más que la de 14 pulgadas y con el M4 Max. Y las polémicas MacBook Pro que mencionaba con M4 sucedieron con todos los modelos y siempre fueron polémicas. Siempre que se lanzaron MacBook Pro hubo modelos bases con M1, con M2, con M3 y con M4, que es muy diferente a M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro, etcétera, etcétera. Si bien comparten el número, el procesador es completamente distinto y estas, según Apple, vendrían a ser como las MacBook Pro de entrada, las accesibles, las más económicas según Apple, pero en realidad son las peores en relación a calidad, precio y rendimiento. Estos modelos para mí no tienen ningún sentido y no los recomiendo a menos que la consigamos a un precio está rebajada a 600 dólares, 500 dólares, no sé. Tiene que ser un muy buen precio para decidirse ir por una de estas. Y el principal problema de estas MacBook Pro es que comparten los mismos procesadores que con las MacBooks Air, que son bastante más económicas. Por ejemplo, una MacBook Pro M3, que ya no se vende en la tienda de Apple, pero la podemos conseguir en Amazon por 1400 dólares con 8 GB de RAM o 1700 dólares con 16 GB de RAM. Pero por 1300 podemos comprar una MacBook Air con 16 GB de RAM. O sea, son 400 dólares de diferencia. Y tienen exactamente el mismo procesador M3, el mismo. Y en pruebas que se han hecho en modelos anteriores, los procesadores rinden exactamente igual. El tener ventiladores no hace que ande mucho mejor. Entonces yo iría por una MacBook Air antes que por una MacBook Pro. Mi recomendación es evitar por completo estas MacBook Pro porque los van a encontrar a un precio bastante más elevados por las características que ofrecen. Es mejor ir por una MacBook Air en ese caso. Y si necesitas sí o sí tener una ventilación activa porque vas a usarlo mucho para renderizar videos, por ejemplo, yo diría que mejor busques una MacBook Pro M2 Pro o una MacBook Pro M3 Pro o M4 Pro. Ahí sí vas a encontrar una gran diferencia de rendimiento, que en ese caso específico M2 Pro y M3 Pro son los dos modelos que yo tuve. En edición de video no noté ninguna diferencia, ni siquiera en renderizado noté una mejora. Fue un poco como el iPhone 15 y el iPhone 16, que terminaron siendo lo mismo. No hubo cambios prácticamente. MacBook Pro con M1 Pro o M1 Max ya es medio difícil que consigan stock. Creo que ya no se consiguen hace bastante, pero en ese caso yo consideraría más una MacBook Pro M1 Max, que es similar al rendimiento de una M2 Pro o una M3 Pro, aunque obviamente con una tecnología menos eficiente, pero si la conseguís a un buen precio no está mal considerarla. Igualmente debemos tener en claro para qué uso es cada modelo específico, ya sea Air o Pro. Yo lo que siempre digo, las MacBooks Air es para un uso secundario, un uso eventual. Si nosotros trabajamos con una computadora de escritorio y queremos tener una laptop para cuando nos vayamos de viaje, lo ideal es una MacBook Air. Y ahora que vienen con 16 GB de RAM, mejor todavía. Para editar videos en 1080p sobra. Vuela para hacer eso. No van a tener ningún problema
decídanse por una MacBook Air de una, si les viene bien el precio. Si quieren editar cosas en 4K 60 FPS, como poder se puede, la verdad que tira bien, lo he probado con archivos de iPhone, lo he probado con archivos de cámara Sony, reproduce muy bien los videos. Para editar cada tanto en 4K va a andar bien, cuando lo necesiten hacer les va a andar, pero no es lo ideal trabajar todos los días con ese tipo de archivos porque le tienen que tener un poco de paciencia, a veces le cuesta un poquito cuando tiramos archivos muy pesados. Yo todas las pruebas que he hecho fueron con la MacBook Air M1 y la MacBook Air M2 con 8 GB de RAM, las más básicas de todas, y la verdad que se la bancan muy bien tanto para editar videos como para exportarlos. La principal característica de las MacBooks Air para mí es la portabilidad, que al ser más livianitas, más finitas, las hace más transportables, y créanme que se nota la diferencia, es algo que extraño mucho de mi MacBook Air M1. De hecho estoy esperando a que salga la MacBook Air M4 para considerar cambiarme, porque la MacBook Pro me encanta el rendimiento, pero el tamaño no sé, y el peso también es como que me molesta un poco y la siento como muy pesada, como muy armatoste. Pero bueno, la realidad es que si estamos pensando en comprar una MacBook para usarla también como computadora principal todos los días, y ahí creo que la mejor opción es ir por una MacBook Pro con M1 Max, M2 Pro, M3 Pro y M4 Pro en adelante. Estas MacBooks son un poco más caras, pero por todo lo que traen y por el rendimiento que ofrecen yo creo que vale la pena. Le he tirado proyectos pesadísimos y ni se mosquean, anda siempre bien y con una duración de batería tremenda. Como les comentaba, tenemos un puerto más USB-C que son de mayor velocidad, tenemos acá el lector de tarjeta, HDMI, el trackpad es un poquito más grande, la pantalla 120 Hz, técnicamente es superior. Son cosas significativamente mejores que hacen que el precio sea superior. Y habiendo dicho todo esto, estoy pensando en hacer un video sobre si vale la pena comprar una MacBook Pro usada, porque eso es algo que me preguntan también bastante. Estaría bueno hacer como una guía sobre qué tener en cuenta, si es que vale la pena o no en este tipo de MacBooks, sobre qué modelos también comprar, porque han salido modelos mejores y peores. Mientras tanto los dejo con este video que es una prueba de edición de video, una prueba de fuego que hice con MacBooks, e hice una comparación entre las MacBooks Air y las MacBook Pro. Ahí se van a poder despejar todas las dudas respecto del funcionamiento en edición de video sobre cada modelo. Mi nombre es Augusto Calini y nos vemos la próxima.